En el año 356 a.C., en Pella, capital de Macedonia, nació un niño llamado Alejandro. Hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia, Alejandro crecería con la firme convicción de que su destino estaba escrito en las estrellas. Con el tiempo, la historia lo recordaría como el Grande, el joven rey que conquistaría todo el mundo conocido, cambiando para siempre el curso de la civilización. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy revisaremos la historia de Alejandro Magno. Déjanos tu like en el video y suscríbete para no perderte otros capítulos apasionantes de la historia de nuestro mundo. Alejandro fue criado en un ambiente de leyendas y héroes. Su madre, Olimpia, le hablaba de su ascendencia divina, afirmando que descendía del héroe Aquiles y de los dioses mismos. Alejandro creció creyendo que era un elegido, un semidios destinado a dejar una marca en la historia. A los 13 años, Filipo II contrató a uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos para ser el mentor de su hijo, Aristóteles. Bajo su guía, Alejandro estudió filosofía, literatura, política y ciencia. Con Aristóteles aprendió sobre Homero, sobre la Ilíada, y encontró en Aquiles el modelo de héroe que deseaba emular. Pero Alejandro también recibió una educación militar intensa, entrenándose en tácticas de combate, liderazgo y estrategia. En el año 338 a.C., a la edad de solo 18 años, Alejandro lideró la caballería macedonia en la batalla de Queronea contra una coalición de ciudades-estado griegas. Fue su primera gran victoria, un triunfo que aseguró la supremacía de Macedonia sobre Grecia y que consolidó su reputación como líder militar. Pero poco después, la vida de Alejandro cambió drásticamente. Su padre, el rey Filipo II, fue asesinado. Alejandro, a sus 20 años, fue proclamado rey de Macedonia. Con una determinación feroz, comenzó a planear lo que sería el proyecto más ambicioso de su vida, la conquista de Persia. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 40.000 soldados. En el río Gránico, se enfrentó por primera vez al ejército persa y obtuvo una victoria decisiva. La conquista de Persia, un imperio inmenso y rico, estaba en marcha. Para Alejandro, esta no era solo una guerra de expansión territorial, sino una guerra de venganza y honor, pues Persia había amenazado a Grecia durante generaciones. Alejandro lideraba desde el frente, inspirando a sus hombres con su valentía y carisma. Su estrategia y velocidad en el campo de batalla lo hicieron prácticamente imparable, y su ejército comenzó a ver en él no solo a un rey, sino a un líder destinado a la gloria. En el año 333 a.C., Alejandro se enfrentó al rey persa Darío III en la famosa batalla de Isos. Aunque Darío contaba con un ejército mucho más grande, Alejandro usó su ingenio táctico para romper las filas persas. En un momento decisivo, Darío huyó del campo de batalla, dejando a su familia y a sus tesoros en manos de Alejandro. Alejandro trató a la familia de Darío con respeto, presentándose no solo como un conquistador, sino como un gobernante magnánimo. Este gesto le ganó la lealtad de muchos persas y la admiración de sus propios hombres. Después de Isos, Alejandro avanzó hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador. En el año 332 a.C. fue proclamado faraón y honrado como un dios. En la costa del Nilo fundó una nueva ciudad, Alejandría. Esta ciudad se convertiría en un importante centro de comercio, cultura y conocimiento, y sería una de las joyas del mundo antiguo. Alejandro no solo era un conquistador, sino también un visionario. Su sueño era un imperio donde las culturas griega y oriental se mezclaran.
y Alejandría era la primera manifestación de ese ideal. En el año 331 a.C., Alejandro se enfrentó a Darío una vez más en la llanura de Gaugamela. Esta fue su batalla más importante y peligrosa. Darío había reunido un ejército masivo y preparado el terreno para una victoria decisiva. Sin embargo, Alejandro desplegó una estrategia brillante, rompiendo las líneas persas y forzando a Darío a huir una vez más. Con la victoria en Gaugamela, el imperio persa colapsó. Alejandro entró en Babilonia como un héroe. Su imperio ahora se extendía desde Grecia hasta el corazón de Asia. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Aún insatisfecho, llevó a su ejército a la India, donde enfrentó nuevos desafíos, incluido el uso de elefantes de guerra por parte del rey Poros en la batalla de Lidaspes. Esta fue una de las batallas más difíciles de su carrera. Pero Alejandro, a pesar de la feroz resistencia, salió victorioso. Impresionado por el coraje y dignidad de Poros, Alejandro lo trató con honor, otorgándole incluso más territorios. Este fue un ejemplo de su habilidad para ganarse a sus enemigos y de su visión de unificar a sus súbditos bajo un solo imperio. Sin embargo, los años de constante guerra habían cobrado su precio. Alejandro deseaba continuar sus conquistas, pero su ejército estaba agotado y deseaba regresar a casa. Finalmente, Alejandro accedió a detener su avance y comenzó el regreso a Babilonia. En el año 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro cayó gravemente enfermo en Babilonia. Aún hoy, la causa exacta de su muerte es un misterio. Algunos sugieren que fue envenenado, mientras que otros creen que una enfermedad tropical acabó con su vida. Aunque Alejandro Magno soñó con conquistar todo el mundo conocido, nunca dirigió una campaña hacia el oeste de Grecia. Su atención estaba centrada en el vasto imperio persa, que ofrecía una gloria inmensa y riquezas. Sin embargo, algunos textos antiguos sugieren que Alejandro tenía la intención de avanzar hacia Cartago y Roma después de consolidar su dominio en Asia. Su muerte prematura en el 323 a.C., a los 32 años, impidió que este posible plan se llevara a cabo. Aunque Alejandro nunca llegó a enfrentarse a Roma, su leyenda y sus logros no pasaron desapercibidos. Los líderes romanos, como Julio César y Pompeyo, siglos después, se inspiraron en las hazañas de Alejandro. Julio César, en particular, quedó fascinado con él. Existe una famosa anécdota en la que César, al ver una estatua de Alejandro, lloró por sentir que, a su misma edad, Alejandro ya había logrado mucho más. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, quienes fundaron los llamados reinos helenísticos: Ptolemaico en Egipto, Seleucida en Asia, Antigónida en Macedonia. Estos reinos mantuvieron la influencia de Alejandro viva y expandieron la cultura griega, lo que eventualmente los puso en contacto con Roma. En los siglos siguientes, Roma comenzó a interactuar y eventualmente a enfrentarse a estos reinos helenísticos. Fue en este periodo de rivalidades y alianzas con los griegos y macedonios que Roma absorbió gran parte de la cultura griega. Aunque Alejandro y Roma no se enfrentaron directamente, el legado de Alejandro influyó en Roma de forma profunda. Roma se expandiría y eventualmente conquistaría Grecia y los reinos helenísticos, asimilando su cultura. La admiración romana por Alejandro, como un modelo de gobernante y conquistador, se mantuvo viva y, de hecho, Roma preservó gran parte del legado helenístico, asegurando que la influencia de Alejandro llegara hasta el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes del mundo antiguo. Nos vemos en la próxima aventura.